la ayuda del Señor, pues vamos a continuar hoy con el Ministerio de la Palabra y hoy estaremos viendo algo con respecto al análisis literario. Entonces, pues por supuesto todo esto es complementario y va sumando a lo que hemos estado estudiando y creo yo que en este punto nosotros en nuestra exégesis, en nuestro estudio de la escritura, podemos llegar a cometer errores que de alguna manera, eh, sí, de alguna forma echen a perder lo que venimos haciendo bien. Entonces, pues es un tema muy amplio. La verdad es que es un tema que más que conceptos, por supuesto, es necesario tener algunos conceptos muy claros. Es un tema que se va perfeccionando con el ejercicio, con la exégesis, con la lectura, aún con el familiarizarse con el texto bíblico, como nos vamos a estar dando cuenta. Muchos de las conclusiones a las que nosotros llegamos, mucho del trasfondo y mucho de lo que envuelve el análisis que estaremos haciendo en cuanto al, al análisis literario, pues tiene mucho que ver con un conocimiento de la Biblia como un todo. Entonces, pues tal vez como recordábamos hace unas semanas, con esta imagen, lo que nosotros empezamos en este punto a hacer es ya poner algunos lentes de más detalle sobre las escrituras. Entonces, pues podríamos decir que uno de estos lentes, en este caso, es el lente del análisis literario. Entonces, hay un concepto importante en todo este análisis literario que es el género literario. Entonces, nosotros realmente necesitamos entender primero qué son los géneros literarios. Necesitamos de una manera muy clara, muy concisa también, empezar a comprender en qué es en lo que nos estamos metiendo. Entonces, no sé si alguno quiera o sepa más bien a qué nos referimos cuando hablamos de géneros literarios. Como los estilos estilos, ¿cómo se llama? Hay diferentes tipos de géneros. La forma como se escriben, hay varias formas de escribir un texto y en esas diferentes formas pues tienen unas identificaciones determinadas. Depende del autor, depende de muchas cosas. Son como unos estilos de escritura. Listo. Estilos de escritura. Sí, pues realmente es mucho de eso. De hecho, el- el significado, la definición más bien que yo tengo acá, tiene que ver mucho con eso. Los estilos, sino categorías. Son categorías en las que se clasifican las obras literarias según su contenido y estructura. Entonces nosotros aquí ya podemos empezar viendo que esta categorización obedece a contenido y obedece a estructura. Entonces nosotros de alguna manera, en el momento en el que ponemos una obra literaria en uno o en otro género, pues hemos hecho previamente un análisis previo de su contenido, de su estructura. Entonces, ¿por qué es importante reconocer los géneros literarios? ¿Por qué creen ustedes que al acercarnos a las escrituras necesitamos reconocer los géneros literarios, o no solamente a las escrituras? En realidad podemos hablar en modo general. Cuando nosotros leemos, necesitamos saber qué tipo de literatura estamos leyendo. ¿Por qué ustedes creen que esto es importante? Porque dependiendo del estilo literario se le da la interpretación, o sea, hay varias, hay unas que son narrativas, otras que pueden ser bueno, parábolas que no representan, no significan exactamente literalmente lo que es. O sea,
Ya dependiendo del género que se haya escrito, pues tienen una forma de interpretarse, porque no todo es literato, ya depende, y dependiendo del estilo, género en este caso, pues hay que mirar con esos ojos para poder interpretar. Ujú. Cuando nosotros vemos este tema de los géneros, resulta muy importante conocerlos, ya que esto nos ayuda a interpretar de una mejor manera tanto la intención como el mensaje de quien escribió. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos fácilmente eh, reconocer que no tiene la misma intención alguien, por ejemplo, que escribe una noticia a alguien que escribe una columna, por ejemplo, de ciencia ficción. La intención de los dos es diferente. El mensaje tal vez puede que quieran hablar de una misma situación o desde diferentes puntos de vista mostrar alguna realidad, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que un tipo de literatura no lo puedo leer de la misma forma en el que leo la otra. Hay unas reglas, hay unas características especiales. Yo parto de la base, por ejemplo, que si es algo de ciencia ficción, pues va a haber personajes que van a sonar extraños, lugares, situaciones, pero si me estoy acercando a una noticia, muy seguramente todo lo que van a decir allí va a obedecer a narraciones de la realidad. Entonces, pues eso, digamos que a veces resulta muy obvio y hay un ejemplo que yo tengo por acá que quisiera sé que es un ejemplo muy sencillo, pero es, digamos, para que nosotros veamos cuán diferente es. Acá tenemos un texto que dice noches de Boca Grande bajo la luna plateada, el mar bordando luceros en el filo de la playa, mas si la luna nos mira escondida tras las palmas. Y por acá tenemos otro texto que dice Boca Grande es un sector turístico por excelencia, por lo que no es difícil encontrar buenas opciones de hospedaje, entre las que destacamos los tradicionales y siempre ideales hoteles Cartagena Plaza e Intercontinental Cartagena, así como una nueva y acertada alternativa en la Gran Vía Hotel, todos súper completos y con excelentes opciones para comer. Entonces nosotros acá tenemos, por un lado, una canción, Noches de Boca Grande, y por otro una noticia, cosas que hacer en Cartagena, Boca Grande. Entonces, cuando nosotros vemos estos dos textos, pues la verdad no es muy difícil identificar cuál es la canción y cuál es la noticia. Nosotros estamos muy familiarizados con el tipo de literatura la forma en la que se escribe una canción y la forma en la que se escribe una noticia. Nosotros podemos observar, por ejemplo, que eh, acá está hablando, está utilizando símbolos, está, por ejemplo, diciendo que el mar borda luceros, está diciendo que la luna mira escondida detrás de las palmas, perdón. Y podemos entender claramente que es un recurso, son recursos que se utilizan usualmente en la poesía, en las canciones. Mientras que cuando nosotros vemos el otro ejemplo, vemos que está simplemente contándonos algo, está tratando de mostrarnos una información de la forma más verídica posible. Entonces, no es muy difícil hacerlo, eh, pero nosotros debemos asegurarnos que, así como en este ejemplo que realmente es sencillo, es muy claro, pues cuando nos acerquemos a las escrituras, también es importante que diferenciemos entre lo uno y lo otro. Porque lo que ocurre con las escrituras, con la Biblia, es que pues hemos hablado, es un libro que pues, en realidad es como una colección de muchos libros que pues están puestos allí por inspiración divina y que tienen un propósito en común, que juntos lo que conforman es la revelación de Dios para el hombre. Entonces, cuando nosotros abordamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, que vamos a estar yendo y en muchas ocasiones casi sin notarlo de un género literario a otro.
y muchas de las dificultades en cuanto a doctrinas, en cuanto a interpretación, en cuanto aún en cuanto a cosas que hace la iglesia o que personas desde un púlpito en una enseñanza pueden decir que debemos hacer y debemos no hacer, pues obedecen a no entender en qué momento del género literario en la escritura estamos. Y pues obviamente eso tiene repercusiones serias en la interpretación. Sí, mi hermano Camilo. Y no sé si preguntarle a mi hermano si me podría adelantar como a dar un mal ejemplo con este ejemplo, o sea, que como, ¿qué sería una mala interpretación de una canción? Eh, o sea, cuando mi hermano habla de los errores, a mí se me ocurre pensar en que, eh, obviamente, y va a sonar chistoso, pero es lo que mi hermano dice que es lo que hacen, lo que a veces quizás podemos hacer, ¿no? En no reconocer el género. No reconocer el género para este ejemplo uno podría caer en el error fatal de decir que la luna tiene ojos, porque ahí dice más, si la luna nos mira, descubrimiento científico, la luna tiene ojos, pero eso es un poema, no es una canción, entonces uno no puede concluir eso a partir de una canción, ¿no? Pero pues muchas veces tratamos la Biblia así, ¿no? En medio de un género uno termina haciendo conclusiones que no tienen nada que ver con el género. Exacto. Y bueno, mientras mi hermano hablaba, pensaba en uno que es muy, muy sencillo. Por ejemplo, en el Salmo 90, 91, perdón, el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ah, no, mentiras, el versículo 4, perdón. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, pues, no podríamos llegar a apresurarnos y pensar que entonces de alguna manera Dios tiene plumas y que Dios tiene alas. Creo que cuando nosotros nos acercamos allí a los salmos, debemos considerar que está hablando de una canción en la cual pues utiliza muchos recursos para transmitir alguna idea. Entonces, así como concluir que la luna tiene ojos por esta canción, pues es igual de grave concluir que Dios llegase a tener alas y plumas de alguna manera. Y este es solo un ejemplo que pues parece muy obvio, pero en serio a veces se escuchan cosas muy, muy distorsionadas de ese estilo. Entonces, pues vamos a ver en esta noche una división que, por supuesto, puede estar sometida a variaciones. Cuando uno estudia diferentes tipos de literatura, pues hay aproximaciones. Algunos eh, proponen más géneros porque dentro de la narrativa no meten algunos, y dentro de la poesía no meten algunos, y dentro del discurso en prosa tampoco. Pero me pareció útil que nosotros por lo menos tengamos en la mente estos géneros literarios, que es la narrativa, la poesía, el discurso en prosa, y la apocalíptica, que si ustedes ven está debajo de la poesía, porque realmente considero que no está desligada, pero es un género particular dentro de la poesía. Entonces, la primera que vamos a estar viendo, pues es aquí la narrativa. Entonces, ustedes ven acá algo muy sencillo, la imagen tiene la intención de ser bastante ilustrativa. Nosotros podemos observar allí una historieta, simplemente va un suceso de cosas, el señor está hablando, está viendo el computador, está haciendo aquí algunas cosas. Entonces, básicamente la narrativa, pues es eso. Nosotros debemos entender que es muy importante que nosotros comprendamos este género. Tiene un 43% de la Biblia que lo compone, o más bien, la Biblia está compuesta por un 43% de literatura narrativa. Y algo bien interesante es que, pues, los estudiosos dicen y han demostrado que nuestros cerebros han sido diseñados para recibir información a través de historia. Entonces, no sé, pero resulta bien interesante cuando yo leía esto, pensaba en mi hija, tiene 2 años y medio, y desde hace muchos meses a ella le encanta que uno le cuente historias y le encanta que uno le
diga, y entonces estaban aquí, se fueron e hicieron, y después llegó, y le causa mucha tensión cuando uno dice cosas como, y de repente, y entonces, y se fueron, y de pronto, y todas esas cosas como que logran cautivarla mucho, y sorprendentemente uno se da cuenta que esa información va quedando almacenada en la cabeza, a pesar de que muchas veces pues son historias ficticias que después uno ni siquiera se puede acordar de ellas. Pero es muy interesante. En realidad uno ve cómo las escrituras son la revelación de Dios, inspiradas por Dios, pero son escritas para hombres. Y Dios realmente, en su perfecta sabiduría y conocimiento, sabe cuál es la mejor manera de escribir a los hombres. Entonces, los tipos de narrativa que nosotros podemos encontrar, grosso modo, narrativa histórica, pues podemos pensar en el Génesis, podemos pensar en Éxodo, podemos pensar en Números, podemos pensar en Josué, en Jueces. Realmente son varios libros de las Escrituras. Como les mencionaba ahorita, un 43% de las Escrituras hace parte de este género narrativo. También encontramos parabólica, entonces es muy usual, como de hecho lo mencionaba ahorita nuestro hermano Gustavo, como las escrituras en muchas ocasiones están hablando en parábolas. Por supuesto, el Señor Jesús dijo muchas de ellas, pero en el Antiguo Testamento también encontramos varias parábolas que son relatos, historias cortas, narraciones cortas, que tienen el propósito de apuntar a una enseñanza, de apuntar a, a una instrucción o a una amonestación, es dependiendo del propósito con el que la está usando, la, la lleve a cabo. Y tenemos también narrativa biográfica. Principalmente nosotros encontramos este tipo de narrativa en los evangelios. Entonces, es importante que nosotros pues tengamos en mente que la narrativa se encuentra allí en las escrituras y cuando nosotros nos acerquemos a este género, a esta narrativa, pues hay algunos principios generales de estudio. Nosotros debemos entender que como narrativa tiene algunas partes, está conformada por algunos, sí, tiene algunos componentes que nosotros necesitamos pensar y que necesitamos tener claros cuando estamos estudiando esta narrativa. Entonces, por ejemplo, está el escenario. Nosotros cuando nos acercamos a una historia en las escrituras necesitamos ser muy conscientes y el problema a veces con las narraciones bíblicas es que estamos tan familiarizados con ellas que creemos conocerlas muy bien, pero en realidad eso nos impide detenernos un momento y pensar bien en todo lo que rodea. Entonces, cuando hablo del escenario, pues por supuesto, no sé, por ejemplo, pensemos en cuando Moisés está saliendo con el pueblo de Egipto y están atravesando el mar, y van a atravesar el mar y están atravesando por el desierto. Y entonces allí arranca una narrativa cuando empieza Faraón a perseguirlos. Entonces es bueno tener claro ese escenario, la mayor cantidad de detalles que nosotros podamos obtener de qué está pasando, la mejor forma en la que nosotros podamos recrear la escena es algo bastante útil cuando nosotros estudiamos narrativa. Eh, Trama, entonces, pues es importante que nosotros seamos muy conscientes que toda narrativa, pues, tiene una trama. Esa trama, pues, tiene unos componentes y esos componentes, pues, podríamos sintetizarlos de alguna manera en que siempre hay un conflicto. Entonces, ese patrón problema-solución siempre va a estar presente en la narrativa. Por ejemplo, por eso les mencionaba ahorita. Entonces, pareciera que el pueblo está saliendo de Egipto con toda naturalidad, con toda tranquilidad. Ya Dios los lleva, los sacó de Egipto, van para la tierra prometida. Pero de repente ocurre algo, un problema. Un problema que requiere una solución. ¿Y el problema cuál es? Que viene un ejército detrás de ellos y que ellos simplemente son personas que van a pie, que no tienen armas, que no han sido preparados para la guerra. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a morir en el desierto? Bueno,
pues allí es donde la trama empieza a desarrollarse. Y creo que nosotros que hemos leído las escrituras estamos muy familiarizados con este tipo de cosas en la Biblia. Continuamente pareciera que en medio de una narrativa, y eso es algo también importante, eh, que, bueno, vamos a ver ahorita, en medio de una narrativa hay narrativas más pequeñas y como que la Biblia se va componiendo de narrativas, de narrativas, de narrativas, y aún en libros, por ejemplo, como el libro de los jueces, nosotros podemos observar que en cada historia de los jueces hay una trama, pero el libro de los jueces como un todo también es una trama de la cual, que está compuesta por la trama que va formando cada una de estas historias aisladas. Entonces, es muy importante que nosotros, a la luz de esto que estamos viendo, podamos en realidad observar que la Biblia realmente es un todo. Que, por ejemplo, el libro de los jueces no simplemente está colocando una cantidad de historias aisladas en las que pasa lo mismo, sino que el libro de los jueces está allí para un punto, para mostrarnos qué era lo que hacía la gente cuando realmente no tenía presente a Dios y hacía cada uno lo que quería. Y lo muestra desde muchas maneras. Entonces, bueno, volviendo a la resolución, entonces, problema, solución. En la trama, pues, se resuelve la tensión. Nosotros vemos cómo el Señor, pues, de manera maravillosa, milagrosa, sobrenatural, hace que el pueblo pase en tierra seca. Entonces, de alguna manera, entre comillas, cuando el pueblo pasa y el ejército de Faraón es sepultado por el mar, acaba esa narrativa, entre comillas, porque continúa lo que es una historia más grande. Entonces, por eso es importante también que nosotros veamos en medio de esta trama esos niveles, parte de qué historia es. Y por supuesto, como lo veíamos en ocasiones anteriores, siempre hay una historia mayor que nos está contando la escritura, una historia mayor que apunta mucho a la redención, apunta al reino de Dios siendo edificado, avanzando, siendo establecido, siendo amenazado en ocasiones, pero nunca prevaleciendo, nunca sucumbiendo. Entonces, pues niveles como estas partes de la otra historia. Y entonces los personajes son muy importantes. Necesitamos prestar atención a, por ejemplo, los detalles descriptivos de estos personajes. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Aún, cosas como el nombre. Ustedes se dan cuenta que las escrituras, y eso es algo que tiene mucho la literatura judía, la literatura hebrea. Recordemos que también los hebreos escribieron el Nuevo Testamento, solamente hay un gentil que es Lucas, pero de resto el Antiguo y el Nuevo fueron escritos por personas que tenían una cosmovisión, una mente puramente judía. Los judíos son muy intencionales en su escritura, en, en detallar, en detallar. Ellos no ponen nada al azar, no hay palabras que sobren, no hay palabras que no tengan información. Entonces, también mirar en los personajes, como desde el principio no es coincidencia que por ejemplo, los nombres, Abraham se le cambió el nombre y Abraham significa padre de multitudes. Entonces, todas estas cosas que empiezan a, a montar la trama a través de los detalles que se dan, pues nosotros tenemos que estar muy atentos a estas cosas, como los personajes realmente cobran significado. Sus acciones, qué hicieron, qué no hicieron, por qué lo hicieron, las palabras, los diálogos que se presentan en medio de la narrativa, cómo todo esto en realidad va sumando y sumando detalles. Y por supuesto, cuando estudiamos las escrituras, nosotros tenemos que pensar que no solo estudiamos este pasaje. O sea, estamos estudiando un pasaje, pero ese pasaje está metido dentro de un marco y dentro de todo un marco de las escrituras. Eso es muy importante porque en realidad nos vamos a dar cuenta que hay detalles que, entre tanto vamos avanzando en el texto bíblico, nosotros solo podemos entender a la luz de lo que ya hemos estudiado. Hay patrones muy claros. Hay patrones, por ejemplo, que se van repitiendo como en el huerto del Edén, que cuando Adán y Eva cayeron, lo que ellos hicieron fue ver al fruto, desearlo,
y desobedecieron. Y más adelante nosotros seguimos viendo este tipo de patrones en la narrativa y la verdad es que es maravilloso empezar a ver este tipo de conexiones a lo largo de las escrituras. Por supuesto, como les mencionaba iniciando, esto es algo de tiempo, de práctica aún. Me parecía muy interesante cuando consultaba un poco acerca de la literatura judía. Está pensada y está muy diseñada para estar meditando. Es decir, no es un libro que uno coja una vez, como muchas personas. Una vez escuchaba a alguien que decía, ah, sí, la Biblia yo ya lo leí una vez, pero no me pareció tan interesante. Pues la verdad es que las escrituras tienen que ser leídas y leídas y leídas, y entre más se leen, más se pueden ver las conexiones y más se puede entender el marco más grande. Entonces, pues su riqueza va a ir creciendo a medida de los años, a medida del contacto que se tiene con ella. Entonces, pues la narrativa es ese primer género literario. Vamos a ir a la poesía y entonces pueden ver allí esta imagen que pues básicamente la intención que tiene es mostrar cómo del escrito de este libro que está aquí pues salen cosas pues, raras, ¿sí? Simplemente figuras, esta es una cama, la jovencita está durmiendo, hay un perro acá y aquí hay como una especie de ser bastante extraño que está llevándose la cama para algún lugar. Entonces, básicamente la poesía lo que tiene es esto, muchas figuras, utiliza muchos recursos literarios. Entonces, es interesante también saber que uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía, es decir, el 33% de las escrituras está escrito en poesía, en verso. Y pues es un lenguaje creativo, un lenguaje que une imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Entonces, eso es muy interesante. Hay cosas que necesitan ser vistas desde perspectivas diferentes, que como dice acá, necesitan evocar a la imaginación, a las emociones. Estas metáforas, por ejemplo, como las que leíamos ahorita en el Salmo 91, del que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas figuras que realmente quieren transmitir de una manera que tal vez en un escrito normal no se podría, ese cuidado, esa protección, esa seguridad, pues son muy útiles. Son muy útiles y así como son útiles, como lo mencionábamos, pues pueden también, orientadas hacia otro lugar, ser bastante nocivas en medio del estudio y hacer concluir cosas que realmente las escrituras no dicen. Entonces, ahora mencionaban algo y decían que la Biblia debe ser interpretada literalmente. Y sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero a veces ese literalmente para muchos es que, como acá dice literalmente, que con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Entonces, literalmente ahí dice que Dios tiene alas y que tiene plumas. Pues eso pues es una aproximación incorrecta y realmente, por supuesto, es literal lo que la Biblia dice, pero necesitamos hacer uso de esos recursos literarios, de esa interpretación literaria para que nosotros podamos ver lo que las escrituras realmente nos están comunicando. Bajo ninguna circunstancia, eso quiero que sea claro, diciendo que la narrativa es más veraz o más cierta que la poesía, por ejemplo, que en la narrativa encontramos cosas que sí son palabra de Dios con todas sus letras y que en la poesía pues no tanto. Eso no es lo que quiere decir esto. Lo que quiere decir es que nosotros no podemos abordar un pasaje narrativo de la misma manera en la que abordamos o aplicando las mismas reglas que aplicamos para un pasaje, por ejemplo, de poesía. Entonces, hay varios tipos de poesía en las escrituras. Encontramos las canciones o los salmos, que de hecho, pues, el salmo, perdón, los salmos son
básicamente pues el compendio de canciones más grandes, de cánticos que están allí en las escrituras. Encontramos los libros de sabiduría, la literatura de sabiduría, que en su mayoría pues se encuentra en los Proverbios, en Eclesiastés, en Cantares, en Job, y encontramos la literatura profética, que se encuentra dentro de esta poesía, debido a que utiliza lenguaje muy creativo, figurativo, realmente deja volar mucho la imaginación en cuanto a muchos recursos. Si ustedes piensan y han leído algunos profetas, en realidad uno tiene que estar muy atento cuando el profeta está hablando al pueblo y cuando empieza a contar de pronto cosas eh, en ese estilo, en ese género profético. Entonces, pues hay algunos principios generales de estudio para la poesía, eh, principalmente pensando en esas partes que están en canción, en verso, esa literatura de sabiduría, esos salmos, que, por ejemplo, hay poesía hebrea que tiene unas características particulares, no tiene rima, digamos que no están muy preocupados por la métrica como nuestras canciones. Nuestras canciones, ustedes se dan cuenta que tienen una métrica, tienen que rimar como finalizan o cada dos versos, pero la poesía hebrea no funciona de la misma manera. Más bien ellos hacen cosas como esto, por ejemplo, utilizan algo que se llama los paralelismos. Y entonces hay paralelismo sinónimo, a lo que se refiere es que la segunda línea es igual a la anterior. Es decir, repiten un concepto que se dijo en la primera línea en la segunda línea. Entonces, quisiera que alguien, por favor, busque el Salmo 103:10 y nos lo lea para un ejemplo de un paralelismo sinónimo. Salmo 103:10 Sí, señor. dice la palabra: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias. Entonces, cuando nosotros estudiamos un pasaje como este, perderíamos tiempo y es lo que usualmente ocurre en decir, bueno, entonces no ha hecho con nosotros nuestras iniquidades, entonces iniquidades significa esto y no ha hecho así con nosotros y tampoco nos ha pagado conforme a, y pecado significa otra cosa y pagar significa otra cosa. Pues la verdad es que lo que está haciendo el escritor es usando un recurso literario de repetición para reforzar la idea, la misma idea, a través de dos frases, pero está apuntando hacia lo mismo. No es que con la una quiere decir algo y con la otra cosa. Por ejemplo, hay un ejemplo de ellos y ahí es donde uno ve la mente judía de los escritores. Por ejemplo, en Santiago 1, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Realmente está simplemente reforzando a través de un paralelismo sinónimo que ser perfectos y cabales es lo mismo que no les falte cosa alguna. Entonces, conociendo un poco esta literatura, uno no se desgasta buscando lo que no está allí, tratando de cavar, por decirlo así, en el agua, sino viendo lo que es obvio en el texto. También hay algo que es el paralelismo antitético, y es que la segunda línea contrasta la anterior. Entonces, se relacionan, pero en contraste. Entonces, alguien que porfa nos lea Proverbios 12:2. Proverbios 12:2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Listo, entonces ahí es claro, el escritor quiere transmitir algo y es que el bueno alcanzará el favor de Jehová y el de malos pensamientos pues no lo alcanzará.
será condenado. Y hay muchas ocasiones en las que esa poesía hebrea es escrita así. Nosotros en los proverbios particularmente lo podemos ver una y otra vez. También está, por ejemplo, el paralelismo sintético. Entonces, la segunda línea completa la idea de la anterior. Entonces, vamos a ver un ejemplo de este allí en Proverbios 26, 17. 26:17. Dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Entonces, lo que hacen los proverbios, bueno, en este caso el proverbio, pero el paralelismo sintético, es completar la idea del anterior, es simplemente como ir construyendo. De hecho, se llaman proverbios, perdón, paralelismo sintético o constructivo. Va construyendo ideas una detrás de otra. Entonces, claro, eso pareciera muy obvio, pero en serio, cuando se tiene presente al abordar la literatura de poesía, el género literario de poesía, pues es bastante útil en la interpretación. Y hay uno más que yo puse, la verdad es que hay muchos más que los estudiosos por ahí dejan en la literatura, pero creo que con estos ejemplos es suficiente. Este que se llama emblemático, entonces en la primera línea habla de sentido figurado y en la segunda línea habla en sentido literal de lo que se está refiriendo, o viceversa. Entonces, el Salmo 42:1, si nos lo leen, por favor. Yo lo leo. Como el sol volaba por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, pues creo que es claro allí lo que quiere hacer el autor. Quiere poner una figura que es muy clara en la mente de los lectores, sí, muy ilustrativa y contar una realidad. En este caso, pues, cómo es que clama el alma del que lo está escribiendo por el Señor. Entonces, pues vemos que la verdad es muy rico en recursos. Hay mucho más por estudiar, mucho más por conocer acerca de estos paralelismos y de muchos otros recursos que tiene la poesía hebrea. Pero como les decía, pues esto ya es que cada uno pueda llegar a profundizar un poco más. Y hay un tema que sí me parece muy importante y es que nosotros podamos ser muy cuidadosos con la relación de los símbolos utilizados, porque también en ocasiones la forma en la que los escritores utilizan las simbologías, las metáforas, los recursos, pues pueden ser un poco malinterpretadas. Y esto usualmente obedece a cuestiones de contexto, tanto contexto cultural, como veíamos, como contexto bíblico. Es muy interesante, pero cuando nosotros vemos los, los términos, hay muchos términos en las escrituras que se van utilizando básicamente desde Génesis 1 y que en todas las escrituras van apareciendo, como por ejemplo el mar. El mar está muy relacionado con el caos. Cuando Dios en Génesis 1 separa las aguas de lo seco y pone sobre lo seco como todo lo que crea y todo lo que vive, realmente ahí uno ve como el mar es algo que simboliza el caos. Y uno sigue avanzando y encuentra, por ejemplo, en los salmos, como la profundidad de las aguas que no me anegarán y cosas así. Y en realidad uno tiene que ser muy consciente y muy intencional en esas connotaciones negativas de algunos símbolos que las escrituras utilizan. Eh, entonces, pues bueno, eso es súper importante. También, no sé, cosas como el Señor es mi pastor. Yo no puedo, y no he escuchado algo por el estilo, hablando que ahí está hablando del pastor, hablando de los pastores de hoy en día que conocemos, que predican. Y pues no, Rey David no tenía idea de que esos pastores siquiera iban a existir. Cuando David está allí escribiendo que el Señor es mi pastor, pues evidentemente por contexto de la cultura, por contexto histórico, él está hablando de los que cuidaban las ovejas y el ejercicio que ellos hacían allí en medio
del rebaño. Entonces, es importante como tener cuidado con eso en la poesía, con los símbolos que se utilizan y los recursos que allí se van utilizando. El discurso en prosa. Entonces, acá simplemente, pues, la idea de esta imagen es mostrar, es un escrito, es realmente algo que tiene una intención muy clara de ser entendida tal y como está, y compone el cuarto restante de la Biblia. Bueno, un poco menos del cuarto, por si alguien quiere ser más exacto, el 24%. Básicamente, pues esto es muy interesante porque son una secuencia de ideas, de pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica. Entonces, es muy interesante cómo en esta literatura, que es discurso en prosa, pues contrastándolo con verso o con poesía, simplemente un discurso escrito, pues nos damos cuenta cómo inicia dando argumentos y hay siempre conectores como así que, entonces, por lo tanto, por el contrario, siempre está llevando como a unas respuestas lógicas, a un razonamiento. Entonces, persuade por medio del razonamiento para hacer algo al respecto. Y de eso es lo que está llena la escritura, por ejemplo, en la ley, en los escritos de sabiduría y en las cartas apostólicas. Nos llaman a pensar. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba y vivir de esta manera, ¿sí? Son cosas que tienen una secuencia muy, muy lógica, muy natural. Y entonces los desafíos que nosotros tenemos en este tipo de literatura, como los principios generales de estudio, es poder entender el contexto del pasaje dentro de la carta como un todo, el contexto de las circunstancias externas, por qué esa carta se envió, qué estaba pasando en esa congregación, qué tipo de congregación, qué tipo de ciudad era. Identificar muy claramente la línea de pensamiento del autor. Cuando, por ejemplo, un pasaje muy conocido como el que está allí en Filipenses 4, siempre olvido la cita, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un pasaje muy sacado de contexto. Entonces, no solamente es que nosotros veamos qué quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo empiezo a decir, no, pues sí, todo es todo y es en Cristo porque Él me da fuerza, no son mías. No es suficiente con coger ese pasaje y decir, ah, no, pues entonces yo lo voy a aplicar hoy para un partido que tengo y lo voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hay un contexto dentro del capítulo y mucho más extenso dentro de la carta, el cual nos permite ver por qué el escritor escribió, valga la redundancia, esas letras, esa frase allí. Y tiene que ir con la línea de pensamiento del autor. Propósito al escribir la carta y el enfoque de ese argumento desarrollado. Y entonces la última que vamos a estar viendo es la apocalíptica. No es tan sencilla, pero es mucho más sencilla de lo que nosotros creemos. En muchas ocasiones, pues nosotros aquí vemos toda una serie de cuadros y ustedes se dan cuenta aquí están unos caballos y de alguna manera está tratando de hacer algunos cuadros de lo que el Apocalipsis, el libro, nos pinta. Entonces, en la apocalíptica, pues, es algo muy sencillo, es una revelación de la perspectiva divina de los sucesos terrenales. Entonces, podríamos asegurar que, por ejemplo, para entender un poco el concepto, varios personajes bíblicos tuvieron un apocalipsis. Por ejemplo, Isaías, por ejemplo, Ezequiel, cuando Dios les reveló una realidad espiritual que ellos no podían ver y les reveló cómo los sucesos de la historia pues estaban encaminados hacia allí, como por ejemplo Isaías vio el trono de Dios, como Pablo, por ejemplo, ve, es revelado el Cristo resucitado y eso cambia drásticamente su vida, pues bueno, es como una revelación, ese es el concepto. Pero entonces cuando hablamos de la literatura apocalíptica, usualmente estamos hablando de sueños, de visiones, y entonces, como les decía, es un estilo poético, imaginativo, cargado de símbolos que deben ser entendidos a la luz del resto del relato bíblico. Eso es muy importante, mis hermanos.
no hay nada escrito en la literatura apocalíptica al azar. Eso es algo que debe ser lo suficientemente claro para que nosotros nos aproximemos a esta literatura apocalíptica. Y su objetivo no es revelar el futuro, que a veces como que eso es lo que pensamos. Por ejemplo, una carta como Apocalipsis tiene como objetivo dar esperanza y o desafiar a los lectores a seguir adelante, a seguir perseverando. Entonces, en este caso, yo quisiera dar un ejemplo. Cuando nosotros leemos allí en Apocalipsis 9, y quiero que alguien lo lea solo, vamos a dos ejemplos. La literatura apocalíptica se encuentra en algunos pasajes del Antiguo Testamento y principalmente en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Entonces quisiera que alguien, por favor, nos lea del capítulo 9, el versículo 3, y enseguida el versículo 7, el versículo 8 y el 9. Entonces, Apocalipsis 9, 3, 7, 8 y 9. Tres, 7, 8 y 9. Sí, 3, 7, 8 y 9. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. No, capítulo 9. Apocalipsis 9. Ahí. Apocalipsis 9, versículos 3, 7, 8 y 9. Tres. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Bueno, entonces, por ejemplo, este tema de las langostas. Nosotros aquí leemos cosas que pues hacen volar la imaginación, hasta, no sé, tal vez pueden haber visto dibujos de cómo serán esas langostas enormes que comerán gente, y hasta yo le escuchaba a un predicador una vez que no, que es que Juan lo que vio fue helicópteros de guerra, sino que como que en esa época no había helicópteros, pues él no supo cómo describir y dijo batallas pero pues la verdad es que eso es un desatino de acuerdo a lo que es la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica no, es decir, utiliza figuras y figuras que ya se han utilizado en las escrituras. Y es muy sencillo. Claro, aquí está hablando de caos, de destrucción. Y cuando uno va a las escrituras, es interesante, es muy sencillo hoy en día escribir langostas y empezar a ver las langostas que son. Y realmente están muy relacionadas con destrucción, con el juicio de Dios, con Dios arrasando con muchas cosas, con exterminio. Entonces, es tan solo un cuadro de la destrucción que Dios traerá, pero no está necesariamente diciendo que eso va a pasar así y que se los van a comer así y que va a pasar esto. Las langostas, pues, por supuesto, venían y arrasaban con todo. Dios las envió en muchas ocasiones, incluyendo a Egipto, para arrasar con los cultivos, con los frutos. Entonces, pues eso es importante. También allí mismo en Apocalipsis, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en Apocalipsis, en el versículo 10, dice Juan del capítulo 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 12, y me volví a ver la voz y vuelto vi 7 candeleros. Y entonces allí empieza una visión de Juan. Allí empieza todo digo yo, como una especie de éxtasis, algo que el Señor le permitió ver en visión. Está el capítulo 9 metido allí y también está el capítulo 20. Dice el capítulo 20, vi un ángel, versículo 1, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Creo que ustedes han escuchado mucho acerca del milenio y cómo escatológicamente muchas corrientes aseguran que va a haber un milenio, pero entonces, ¿qué hacemos con el resto de la visión? Si lo que Juan está haciendo es ver una visión y describiendo en lenguaje apocalíptico todo lo que está pasando, pues entonces también hay un dragón por ahí, una serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y no será más bien que esos 1000 años nos están hablando de algo figurativo en medio del contexto literario en el que estamos? Porque si nos damos cuenta en el capítulo 22, Juan termina de ver la visión en el versículo 6 y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, aquí vengo pronto. Bueno, allí termina. Entonces, cosas tan sencillas como estas, entender que Apocalipsis está metido en una literatura apocalíptica, nos ahorraría mucho o ahorraría muchos libros que se han escrito escribiendo locura y media. Si más bien nos fijáramos en, por ejemplo, cuando dice que no habrá más mar. ¿Cómo así? En la eternidad no va a haber agua porque el agua es mala. No, el mar, como hablaba ahora, es un símbolo del mal, un símbolo de realmente ese sistema corrupto, eh, diferente a la tierra firme donde Dios ha puesto absolutamente todo. Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, Apocalipsis necesita ser interpretado. Sus símbolos necesitan ser entendidos a la luz de todo lo que ya el relato bíblico nos ha dicho. Y necesitamos ser muy cuidadosos con eso. Solo un ejemplo con respecto a la literatura bíblica. Entonces, pues, perdón. Entonces, solo en resumen, principios generales de estudio, contexto en que se escribió, significado de los símbolos, y usualmente el lenguaje simbólico es 100% a menos que el texto diga lo contrario. Y entonces una pregunta final, ¿cuál es el género literario de cada libro de la Biblia? Pues mis hermanos, en realidad cada uno tiene un estilo primario, pero se mezclan los géneros. Y necesitamos ser juiciosos en el estudio de las escrituras y necesitamos darnos cuenta que la Biblia ha sido escrita para que la entendamos, que la conozcamos, pero mis hermanos, no la tenemos fácil. Necesitamos sentarnos, necesitamos estudiar. ¿La Biblia es clara? Sí es clara. ¿La Biblia está escrita en código? No está escrita en código, pero está escrita con géneros literarios y necesitamos conocerlos y necesitamos abordarlos y necesitamos entenderlos y practicar y ver cómo con el paso del tiempo, a medida que nosotros hacemos del estudio de la Biblia y de sus géneros literarios un ejercicio pues constante, creceremos y comprenderemos un poco más de qué se trata todo esto de estudiar la Biblia y de realmente es llegar a las conclusiones correctas.